paz y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Como matrimonio te damos la bienvenida. Se está llevando el culto familiar. A través de la oración, a través de buscar el rostro de Dios, en un escrito está, ahí tenemos la voluntad de Dios para nuestro hogar. Sean bienvenidos. En este día nos unimos al matrimonio, al hogar, a la familia. Suplicamos al Señor que edifique la casa y que Dios dé gracia, hermanos, en que ese hogar esté cimentado en la roca, que es Cristo Jesús. Bienvenidos sean. Y a todos aquellos que por primera vez han sintonizado la red de canales del Evangelio Eterno, estamos llevando como ministerio de oración, estamos llevando el matrimonio a través del culto familiar. Bienvenidos sean. Queremos consagrar este tiempo de reflexión del culto familiar a la presencia del Espíritu Santo. Que sea Él el que dirige este ministerio, que sea Él el que dé gracia en cada revelación de su palabra, que caiga en tierra fértil y dé frutos, sobre todo en el hogar. Para eso pedimos la bendición de nuestro Señor Jesucristo, que interceda por esta oración y que dé gracia en cada necesidad que tú tienes. Al arrodillarnos, hermanos, si tú deseas, ahí donde te encuentres, haz la oración, pide por tu hogar, por tu familia. Dios promete oír toda oración. Para eso vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y con humildad, porque la Escritura nos demanda. Cristo Jesús, Lucas 22:41, dice, puesto de rodillas, oró al Padre Celestial. El Hijo de Dios se humilló, el Hijo de Dios se postró. ¿Cuánto más nosotros debemos de pedir al Señor su favor, su misericordia a través de reverencia? Vamos a hacer la oración en este momento. Alabado y bendecido seas por toda la eternidad, Hijo de Dios. Digno eres de recibir honra, gloria y alabanza. Gracias, Hijo de Dios, porque estás todavía en el lugar santísimo, porque todavía hay gracia, porque todavía intercedes. Te doy gracias, Hijo de Dios. Gracias porque eres bueno, tu misericordia es grande. Te doy gracias, Hijo de Dios, porque no nos dejaste solos. Nos dejaste la presencia de tu Santo Espíritu para revelación. Gracias te doy, Hijo de Dios. Gracias por tu Santo Espíritu. Rogamos con humildad, Señor mío, que des favor en el culto familiar. Te doy gracias, Hijo de Dios,
porque cada necesidad está en tus manos. Señor Jesucristo, pedimos que en esta hora tú hablas, tú diriges, tú guías, que tu palabra caiga en tierra fértil, que lo que tú has dado en este día sea para edificar la casa. Señor, Señor Jesucristo, aquí de rodillas humildemente suplicamos el perdón. Suplicamos, Señor Jesucristo, que nos ayudes a vencer la tentación, el yo. Oramos ante todo, Hijo de Dios, para que des gracia en aborrecer el pecado, aquello que ofendió, aquello que lastimó, aquello, Señor mío, que hizo que tú pagaras un precio por nosotros y lo hiciste por amor. Te doy gracias, Señor, por esa gracia que tú das. Te ruego que nos reconcilies, que como padres seamos, Señor, hacedores de tu palabra. Te ruego que des gracia en edificar la casa y que nos ayudes, Señor mío, a que esa dirección que das con temor y temblor lo cumplamos. Edifica la casa, Señor, y pongo las familias, los matrimonios en tus manos. La necesidad de esa madre, de ese padre, la entrego en ti. Gracias por edificar la casa, Señor. Da favor en el culto familiar. Estos favores los suplicamos en el nombre de Jesús, en ese nombre que sobre todo nombre, porque no hay otro nombre en el cielo y en la tierra en el cual podamos ser salvos, sino es en Cristo Jesús. Aquí de rodillas te doy gracias por haber escuchado esta humilde y sencilla oración que he elevado con fe. Gracias te doy. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor. En este día, hermanos, se lleva la reflexión. Nunca estamos solos y nunca estamos solos, hermanos. Sentimos, hermanos, en esos momentos de dolor, de angustia, sentimos a través de la palabra de Dios, Dios nos ministra y Dios nos confirma que no estamos solos. El libro de Isaías 41:10. Aquí se proyectan los versículos para que tú veas y confirmes que lo que Dios habla es porque la boca del Señor lo ha dicho. Y qué bendición, hermanos, que empezamos con esta promesa. Estás afligido, estás triste. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabra tan sagrada y qué palabra nos da, hermanos, esa seguridad de que no estamos solos. Y esto nos da el ánimo y la fe de que cada vez que nos acercamos ahí, el Señor dice, nunca estás solo. Y nunca estamos solos. Esa es la reflexión que se lleva en este día. Apoyémonos en la palabra de Dios y no dudemos, no estamos solos. Estamos llevando en este día, Sergio, la reflexión. Qué bendición que nunca estamos solos. Aquel matrimonio, aquel hogar que se siente desanimado, que se siente que está solo, sin esperanza, aquí está lo que Dios dice. Y lo que Dios dice se cumple. Acércate, pon tu vida en Él, entrega tu vida en Él, pon tu matrimonio en las manos de Dios. Por eso estamos llevando en este día el culto familiar. Sergio, Dios nos ministra a través de esta reflexión. Amén, así es, hermanos. La palabra de Dios nos asegura, nos enseña que nunca estamos solos. Nosotros debemos de recordar las promesas de Dios, porque Él siempre se va a manifestar en una vida que ha sido renovada por el poder del Espíritu Santo. Y esto cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque nos da fuerzas para seguir, nos da esperanza para levantarnos y nos hace confiar en lo que Dios nos promete. No debemos de tener preocupación, hermanos, por lo que vendrá el día de mañana, porque si el presente lo vivimos de acuerdo a la voluntad divina, entonces el fruto o el resultado de nuestra propia conducta se va a manifestar. Por eso es que debemos de tener la confianza en Dios de que nunca estamos solos. Así aun y cuando las adversidades nos invadan,
Debemos de recordar que hay alguien que nos sostiene, que hay alguien, hermanos, que nos escucha. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a mostrar, nos va a recordar las promesas de Dios para nunca sentirnos solos. Porque Dios, hermanos, siempre está presente. Estábamos leyendo aquí en el libro de Isaías 41, versículo 10, cómo el profeta les trae una palabra de seguridad y de motivación. El pueblo de Dios, hermanos, estaba pasando por algunos motivos visibles donde ellos manifestaban cierto temor. Cuando el profeta trajo esta promesa y les recordaba cómo el Señor iba a estar con ellos en todo momento, históricamente, hermanos, ellos se encontraban con temor. El pueblo de Dios había sido dividido en el reino del norte, con 10 tribus de los hijos de Jacob, con capital en Samaria, y 2 tribus que habían quedado en el sur, Judá y Benjamín, con capital en Jerusalén. El motivo de esta división, hermanos, fue por el poder, por la autoridad, porque al morir Salomón queda Jeroboam y Roboam luchando para adquirir el reinado. Sin en cambio, hermanos, en esta oportunidad, cuando el profeta trae estas palabras, el reino del norte había caído, habían sido invadidos, habían sido avergonzados por el adversario a través del reinado de Asiria. Y el reino del sur quedó con temor. Y ahí es donde viene esta palabra. O sea, tenemos que conocer el contexto histórico para entender lo que el Señor le está diciendo. Le dice, no temas porque yo estoy contigo. El Señor, hermanos, promete estar con nosotros. Por eso dice, no temas. El temor, hermanos, es una manifestación del hombre como una reacción tal vez a su debilidad física, pero también a su debilidad espiritual. O sea, no es malo tener temor, pero debemos de tener cuidado en no caer el temor. Por eso la Escritura lo dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando tus fuerzas, hermanos, decaen, están las fuerzas de Dios, que puede acudir a ti cuando tú clamas a Él. Siempre te ayudaré, ahí está la promesa, dice, siempre te ayudaré. Y esta es una garantía de su presencia, pero también de su intervención, porque Dios promete y actúa. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Su diestra, hermanos, representaba poder y autoridad. Usted, aunque tenga la facilidad de usar su mano izquierda o su mano zurda, siempre el saludo para alguien es con la mano derecha. ¿Y eso qué quiere decir? Como un símbolo de respeto, como un símbolo de amistad. Por eso el Señor pone este ejemplo. Siempre te sustentaré con la diestra, y su diestra representa el poder y su justicia. Así que no estamos solos. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 16, la Escritura dice, de manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador. Ahí está la confianza que tenemos de su presencia. Pero en cualquier momento, o sea, no solamente en momentos de bonanza, sino sobre todo en momentos de adversidad, entonces debemos de tener esa confianza del que el Señor es el que nos va a ayudar. Dice, no temeré. Aquí una vez la palabra de Dios nos marca el temor. Existe en la palabra de Dios 2 tipos de temor. El temor hacia Dios y el temor hacia las circunstancias de la vida. El temor hacia Dios es de respeto, es de honrarlo, es de someternos a su soberanía. Por eso nosotros tememos a Dios porque lo amamos y porque lo respetamos. Ese es un temor. Pero ese temor es espiritual. Pero hay otro, el que comentábamos, el del miedo.
Por eso la palabra de Dios dice, no tengas miedo lo que te puede hacer el hombre. O sea que estas son promesas, hermanos, para animarnos, para recordarnos que bajo cualquier circunstancia nunca te sientas solo. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 4, la escritura dice, hijitos, vosotros sois de Dios, somos pertenencia de Dios, porque Dios nos compró con su preciosa sangre y nos redimió. Por eso somos pertenencia de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que vence cualquier tipo de adversidades es el que está del lado de Dios. Por eso dice, vosotros sois de Dios. Pero tenemos que permanecer en Él, obedeciéndole, buscándole, confiando en Él. Y por lo tanto, hermanos, nos hace más fuerte tener la seguridad de que Dios siempre está a nuestro lado. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, la escritura dice, pues ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué? A la adversidad. O sea, se está refiriendo a los problemas que enfrentamos a diario. Dice, ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí está, hermanos, la promesa y la seguridad. En el contexto a esta declaración, vine hablando acerca de la justificación de la fe en Cristo. Y es por nosotros que el Señor está dispuesto a ayudarnos, siempre y cuando confiemos en la salvación que nos otorga. Por eso, hermanos, que Él está con nosotros para ayudarnos en todo momento en una causa justa. Y aquí tenemos que subrayarlo. El Señor nos ayuda en una causa justa. El Señor conoce nuestro corazón, conoce también nuestra obediencia hacia Él. Hay veces que nos equivocamos y cuando nos equivocamos, hermanos, pedimos de su ayuda y Él lo ve como una causa justa, porque aunque hayamos caído, Él nos va a levantar. Así que la palabra de Dios nos da estas promesas para no sentirnos solos. Aquí en el Salmo 118 y el versículo número 7, la escritura dice, Jehová está conmigo, Amén. entre los que me ayudan. Salmo 118, 7. El hombre, hermanos, siempre debe de esforzarse a la medida de sus capacidades por hacer lo que a él le corresponde hacer. Por eso está diciendo la escritura, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Amén. Entonces usted va a decir, aparte de Jehová, ¿hay alguien más que le ayuda? Sí, es usted mismo. Usted debe de ayudarse a sí mismo. Usted debe de hacer su parte humana para que cuando clame usted a Dios, según la condición de su corazón, el Señor una lo divino con lo humano y entonces pueda venir una bendición. Por eso nunca estamos salvos. Y la Escritura sigue diciendo, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen, es decir, en las adversidades que se nos presentan. Todo mundo queremos salir de adversidades, pero recordemos, ¿quién nos metió en esas adversidades? Usted va a decir el adversario, Satanás. Satanás pone la tentación, pero quien cae en los problemas, en las tribulaciones es usted, por su descuido, por un descuido espiritual, por una equivocación, porque se olvida de guardar la ley de Dios, por muchos motivos. El principal causante, hermanos, de nuestros males es el hombre mismo. Por eso estamos leyendo la Biblia y la Biblia nos promete que si nosotros reconocemos nuestras debilidades, nuestras faltas, equivocaciones o nuestros pecados, el Señor es el único ayudador. Aquí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 38, la escritura dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. El apóstol está haciendo aquí una, está contrastando la muerte y la vida.
O sea, muchos tienen vida, pero están muertos. ¿Por qué? Porque espiritualmente no aman a Dios, o si lo aman, no lo obedecen. Son muertos en vida, ni la vida. Las circunstancias que posiblemente no podamos enfrentar. Por eso hace esa comparación, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Eso se refiere, hermanos, al poder de las tinieblas, que siempre nos están acosando, porque nuestra lucha es en el área espiritual. Dice, ni lo presente ni lo porvenir, es decir, ni lo que vivimos, y como consecuencia de lo que vivimos va a venir. Si yo vivo una vida correcta delante de Dios, voy a cosechar lo que yo estoy sembrando. Pero si por el contrario yo estoy sembrando mal, entonces voy a esperar calamidades en mi vida, pero porque yo mismo las causo. Aquí en el versículo 39, siguiendo con este pensamiento, la escritura dice, y sigue contrastando, dice, ni lo alto ni lo profundo. Nadie conoce las alturas del cielo. Nadie conoce la profundidad del mar. Por eso nuestra confianza en Dios, que es el Dios creador, que conoce todas las cosas, debemos de acudir cuando nosotros nos sintamos aturdidos o cuando nos sintamos alejados de Dios. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ahí está el pensamiento. O sea, nadie conoce la altura de los cielos, nadie conoce la profundidad del mar. Bueno, pues en ese desconocimiento para el hombre, Dios que lo conoce, viene a reafirmar nuestro amor por Dios, porque es más valioso tener el amor de Dios que estar separados de Él, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, que la misma palabra de Dios, hermanos, nos va animando, nos va poniendo esa confianza de que Dios siempre está con nosotros. Aquí en el libro de Romanos capítulo 5 y el versículo número 5, la escritura dice, y la esperanza, o sea, ¿cuál es la esperanza? Es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. No avergüenza, en otras palabras, el evangelio que yo vivo, el evangelio que yo he aceptado, que incluye obedecer y amar a Dios, guardar sus leyes que Él me ha dejado, no avergüenza. Aun y cuando esté yo pasando por situaciones difíciles. ¿Y sabe por qué? Porque la misma Biblia lo dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que el amor de Dios, hermanos, viene a cubrir toda imperfección del hombre, toda debilidad del hombre, toda carencia del hombre. Y eso me fortalece para reconocer mis faltas cuando he caído, pero para tener fe en la esperanza de que voy a tener mi recompensa cuando Cristo venga. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos anima para no sentirnos solos. Aquí en el versículo número 8, Romanos 5:8, la escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, ¿en qué momento el Señor muestra su amor para con nosotros? En lo que la Escritura dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor de Dios. El amor de Dios mostrado a través de lo que nos promete, pero también a través de lo que Él hizo. La misma palabra de Dios nos muestra que el sacrificio de Cristo, hermanos, es una manifestación irrefutable de su amor, porque el carácter de Dios, la misma Biblia lo dice, Dios es amor. Así que debemos de entender que nosotros estamos llenos del amor de Dios si lo aceptamos. Y por eso, hermanos, necesitamos de sentir su presencia y de sentir su ayuda en todo momento. O sea, nunca estamos solos. Aquí en Primera de Juan, capítulo 4, y el versículo número 10, la escritura dice, en esto consiste el amor, hablando del amor que está derramado en nuestros corazones.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. O sea que si Dios mostró sin condición alguna el amor para todos nosotros que aún somos pecadores, es para restaurarnos y para salvarnos. Y esto nos da la confianza, hermanos, de que Dios está con nosotros en todo momento. ¿Por qué? Porque el hombre se hallaba perdido. Por eso fue necesario que el Hijo de Dios viniera a pagar por nuestras faltas, pero también mostrando su amor y llenándonos de amor, aun y cuando nosotros seamos pecadores. Por eso, este es un motivo suficiente para abandonar el pecado, porque recordar que ese sacrificio expiatorio costó la sangre del Hijo de Dios. Por eso, hermanos, nunca jamás estamos solos. El Señor siempre está a nuestro lado, siempre está atento a nuestras necesidades, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que clamar a Él, no tenemos que abandonarlo, y más cuando estemos en dificultades, tenemos que sostenernos de sus promesas. Algunas de ellas hemos leído, porque su poder amoroso viene a ser manifestado en un hombre o mujer que se mantienen aun y cuando estén sufriendo. Nunca estamos solos. Es la meditación que el Señor nos trae en este día. Y nuestra oración es para que el Señor nos hable a través de sus promesas. Mantengámonos firmes en la fe, mantengámonos con las promesas de Dios en nuestra vida y sintamos la presencia del Señor, porque nunca estamos solos. Amén. Estamos llevando en este día como ministerio de oración la palabra de Dios. Estamos orando, hermanos, para que Dios dé gracia en cada necesidad, en cada petición. El enemigo donde más trabaja, hermanos, es en la familia. Donde más divide y donde más quiere derrumbar es en el hogar, porque sabe que es sagrado para Dios. Estamos llevando este día, hermanos, el culto familiar. Como ministerio de oración, suplicamos al Señor que Dios dé gracia en el área espiritual. Todo lo que se lleva en la casa es porque Dios dirige, hermanos, la familia. Dios desea edificar la casa. Cuando tus fuerzas decaen, está la fuerza de Dios. Para el que cree, todo es posible. El Señor nos dejó principios, el Señor nos dejó valores que se han desechado. La ley de Dios. Estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en las promesas que son para los que aman a Dios. Todas están condicionadas. Si me amáis, dice su palabra, guardad mis mandamientos. Por amor a Él, amamos esa ley divina que es el carácter de Cristo. La meditación, nunca estamos solos. Tendremos aflicciones, tendremos preocupaciones, problemas, porque es la vida, hermano, la que se continúa. Pero tenemos promesas para cada paso que damos, si somos fieles a sus principios. Que se edifique la casa, que se edifique el hogar, a través de la palabra de Dios. La dirección que pide Dios para el matrimonio es que su palabra sea el cimiento de esa casa. Hay adversidad, hay problemas, hay situaciones difíciles, y tú lo sabes, y yo lo sé. Pero si no confiamos y no obedecemos lo que Dios nos demanda, nuestra vida será siempre una vida inútil, una vida de fracaso. Por eso en este día estamos llevando como ministerio de oración el matrimonio. El matrimonio es sagrado para Dios. Y me dirijo a los jóvenes, a matrimonios jóvenes. Muchos de ellos le echan la culpa a Dios por la vida que se lleva en desorden en el matrimonio. Que Dios dé gracia en los más pequeñitos, en los niños. Que demos testimonio que el que vive en esa casa es el que gobierna tu matrimonio.
No descuides a los pequeños. No los dejes en manos incorrectas. Que ese pequeñito esté instruido desde chiquito en el amor de Dios. Instrúyelo en el camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de mí. Es una promesa que Dios cumple. Y matrimonios maduros, matrimonios sólidos, edifiquemos sobre roca. Que Dios nos dé gracia, hermanos, como padres, como abuelos, que lo que se testifica en la casa es porque Dios lo demanda. Y si hemos fallado, y si hemos cometido errores, hay una fuente de perdón. Si tú vas a Él y derramas tu arrepentimiento en Él, Él promete que un corazón que se humilla no desprecia. Todos cometemos errores, faltas. Seamos sinceros en la oración y no le echemos la culpa a otro. Somos culpables. Pidamos en este día que esta meditación que se está dando, nunca estamos solos. Isaías 41:10 es una promesa tan sagrada. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Cuál Dios servimos? ¿El Dios creador o tendremos dioses ajenos? Dice que no temamos porque Él está con nosotros. Abraza esa promesa, pero entrega tu vida a Él. Estamos llevando en este día, hermanos, la reflexión y Dios desea que el hogar esté edificado en la roca. Por eso estamos llevando, hermanos, su palabra. Se mencionan los versículos porque Dios habla y se proyectan en la pantalla para que tú compruebas que lo que se está diciendo es porque este santo registro lo ha dejado para nuestra salvación. Por eso estamos llevando el matrimonio, la familia, y si hay, hermanos, cosas que arreglemos, arreglémoslos. Hoy es día de decir gracias, te amo y perdóname. Y tú sabes lo que haces en tu casa y cómo tratas a tu esposa o cómo tratas a tu compañero. Uno lo sabe. Pidamos en este día que el hogar esté edificado en la roca. El nombre de Cristo, uno de sus nombres, es amor. Y si el amor no está en tu familia, no somos de Dios. Por eso tenemos que llevar ante todo el amor, la integridad en el hogar. Que Dios nos bendiga y dé gracia en esta reflexión que se está llevando en este momento. Abraza la promesa. Isaías 41:10. No temas, Él está contigo. Por eso estamos llevando, hermanos, esa palabra que nos anima, que nos esfuerza y que nos da la gracia de que lo que hemos hecho, el Señor lo sabe. Y si en tu corazón hay dolor, es porque te has arrepentido. Pidamos su gracia y su bendición en esta reflexión. Sergio, Dios nos dé gracia. Amén, así es, hermanos. Recordar que no estamos solos, hermanos, cambia nuestra forma de enfrentar la vida. El hombre en su propia naturaleza, hay ocasiones que buscan la soledad, hermanos, para tener una reflexión, para meditar, para olvidarse de los afanes de este mundo. Tal vez busquemos a Dios a través de esa soledad. La misma escritura nos enseña cómo nuestro Señor Jesucristo iba al desierto, iba a las montañas, iba a lugares desolados para buscar a Dios. En esa soledad se manifestaba una presencia santa y divina. Y el hombre a veces necesita esos tiempos de soledad, pero para tener una relación personal con Dios. Y ese tipo de soledad, hermanos, es beneficioso y es positivo. Pero también existe otro tipo de soledad. Una soledad, hermanos, que no buscamos. Una soledad que es consecuencia del dolor, del sufrimiento, que desmotiva y es difícil, hermanos, de soportar. Ahí es donde nosotros debemos de recurrir a lo que la palabra de Dios nos ayuda para recordarnos que nunca estamos solos. Vamos a ver cómo el mismo profeta Elías tuvo ese tipo de temor en su humanidad
y él huía y él era perseguido, pero esa fortaleza espiritual que una vez tuvo se debilitó. Y él buscó lugares solos y desolados, escondiéndose de todos, inclusive escondiéndose de Dios. De este pasaje bíblico, hermanos, vamos a aprender aquí en 1 Reyes, capítulo 19, y el versículo número 9. La escritura dice, y allí se metió, ¿quién? Elías, cuando era perseguido porque había una amenaza por parte de Jezabel que lo iba a matar. Él huyó y cruzó el desierto durante 40 días y 40 noches. Había estado en ayuno y en oración. Cuando cruzó el desierto, pasa lo que estamos leyendo. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Con este cuestionamiento, ¿qué haces aquí? El Señor le señala que había olvidado la confianza que había tenido en Dios en alguna ocasión. Con este cuestionamiento el Señor le estaba recordando que él había abandonado sus responsabilidades como el profeta del pueblo y por causa de un temor huía. ¿Y qué es lo que hizo? Se escondió en una cueva. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por su temor. Le hicieron olvidar las maravillas que Dios había manifestado. Y aquí es donde nosotros, hermanos, podemos comparar nuestra propia vida con esta experiencia. El Señor ha hecho muchos milagros en nuestra vida. El simple hecho de tener salud, de respirar, de tener libertad, ya son bendiciones que Dios nos da. Sin en cambio, Elías, hermanos, había olvidado que en cierta ocasión el Señor lo alimentó por medio de los cuervos, que multiplicó el aceite y la harina a la viuda de Zarepa, que no tenía más que una jarra y poco aceite, que él había revivido a un niño muerto, lo trajo a la vida, que bajó cielo del fuego para incinerar el holocausto, para mostrar el poder de Dios sobre los 450 de los Baales en el monte Carmelo. Se le había olvidado que él, por el poder de Dios, había abierto las aguas del Jordán con su manto. Pero ahora estaba abandonado, estaba escondido en una cueva. Por eso le responde el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa pregunta es para nosotros. ¿Ya se te ha olvidado lo que Dios ha hecho en ti? ¿Te ha ofrecido la salvación? ¿Te ha dado una familia? ¿Te da salud? ¿Te da una provisión? ¿Te da el trabajo? Tantas cosas. Y muchos caen en el temor y se esconden. Y esa es la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Qué haces acá? Aquí en el versículo número 10 de 1 Reyes 19, la escritura sigue diciendo, él respondió. Él tenía que responder. ¿Pero para qué? Para justificarse. Y aquí vemos, hermanos, que es la actitud del hombre. Siempre se quiere justificar y siempre quiere, hermanos, poner excusas. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Y aquí empieza a acusar al pueblo de Dios. Por eso, según él, se estaba escondiendo. Dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Es decir, ya no obedecen tu ley, ni moral ni escrita. Han derribado tus altares, es decir, ya no te adoran. Y han matado a espalda a tus profetas. Y han matado a espada a tus profetas. Es decir, no escuchan la voz de tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. O sea, primero pone excusas. Y tras esas excusas, él quiere justificar su actitud. Y dice, y me buscan para quitarme la vida. Como si Dios no supiera su vida. Como si Dios no sepa tu vida. O sea, muchos se esconden, hermanos, pero porque tienen pecado en su vida.
Muchos se esconden, hermanos, porque no aman ni obedecen a Dios. Y por cualquier otro tipo de circunstancias se andan escondiendo. Por eso es la pregunta, ¿y tú qué haces acá? Aquí en el versículo número 12 de 1 Reyes 19, la escritura sigue diciendo, y tras el terremoto, un fuego, o sea, cuando salió Elías de la cueva, él se vino un terremoto, porque la presencia de Dios estaba. Por eso la escritura sigue diciendo, 1 Reyes 19, 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, ni tampoco en el terremoto, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, es decir, un silbo, hermanos, lo podemos nosotros entender o comprender cuando escuchamos el viento. El viento hace ruido cuando hay una tormenta. Hace un ruido estremecedor que causa miedo. Pero también hay un silbo apacible y delicado, que cuando usted camina en medio del campo, por el bosque, tal vez en una colina, usted oye ese silbido del viento, que es apacible y delicado, que le traen una paz y que se siente usted agradable o a gusto donde está. Bueno, pues de esa misma manera se presentó el Señor, no en el terremoto o no en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado, que era la presencia del Señor. Por eso la misma palabra de Dios, hermano, nos enseña a saber escuchar a Dios. Él está en todo momento y en todo lugar. Cuando él se sentía solo y abandonado, hermanos, él vio la manifestación a través del fuego y del terremoto, pero Jehová no estaba ahí. Él estaba en un silbo apacible y delicado, y así nos habla el Señor. De esa misma manera nos habla el corazón. Por eso en algunos pasajes de su vida, el mismo David nos presenta la presencia del Señor, aun y cuando él estaba padeciendo en su propia vida de persecución. Aquí en el Salmo 25, capítulo 16, no, Salmo capítulo 25, versículos 16 y 17, Salmo 25, capítulo 16, versículo 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Ahora la pregunta, ¿usted se ha sentido en esta condición? Tal vez ahora mismo se está usted sintiendo solo y afligido. ¿Y dónde está nuestra ayuda? ¿En sus fuerzas? ¿En lo que alguien le pueda aconsejar? Recurramos, hermanos, a la palabra de Dios. Solamente ahí vamos a encontrar la presencia de Dios. Por eso estamos leyendo de sus promesas, porque el Señor nos promete y lo que Dios promete lo hace. Amén. ¿Y cuál es nuestra petición? Mírame, Señor, estate atento a mí. Ten misericordia, conduélete de mis sufrimientos, porque estoy solo y afligido. Aun aunque usted esté rodeado de medio mundo, usted puede sentirse solo y afligido, porque la presencia de Dios la siente usted lejana. Por eso decía, mírame, o sea, de una manera individual, y ten misericordia. O sea que con esta expresión, hermanos, la Biblia nos presenta que las pruebas y tribulaciones, las angustias, los dolores y sufrimientos que en ocasiones nos abruman, no deben ser motivos de alejarnos de Dios. Al contrario, son motivos para acercarnos a Dios, para sentir de que su presencia siempre está con nosotros. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Hay hombres que siempre viven en un estado de angustia, aunque no lo manifiesten, al ver tan solamente su rostro, su expresión, nos damos cuenta que están angustiados porque traen una carga que no han sabido
depositar en las manos de Dios. Por eso dice las angustias, y habla en plural, muchas angustias, muchos pesares, muchos sufrimientos de mi corazón. El corazón representan los pensamientos, los sentimientos, las emociones. O sea que las angustias en nuestra vida se manifiestan en nuestras tres áreas. El área humana, el área física a través de las enfermedades, el área espiritual a través de nuestra propia debilidad y alejamiento de Dios, pero también en nuestra área del alma, en nuestra área moral, donde somos atormentados. Sácame de mis congojas, es decir, ya estoy cansado, ya estoy fatigado, aliviame, es lo que está diciendo el salmista. Aquí en el Salmo 25, capítulo 15, la escritura dice, mis ojos siempre están hacia Jehová. Salmos 20, capítulo 25, versículo 15, mis ojos siempre están hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Dios no impide caer en la red. Si conscientemente nos enredamos. Es decir, Dios nos presenta un peligro, nos dice, no robarás. Acá dice la ley moral, no robarás. Y aún sabiendo que usted no debe de robar porque Dios le dice y usted roba, entonces ¿quién lo está induciendo a robar? Usted mismo. Por eso la escritura dice, mis ojos siempre están hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Entonces, Dios no va a impedir que usted cambie su manera de pensar, porque usted está eligiendo, tiene ese libre albedrío. Pero sin en cambio, Dios nos saca de la red. Esa es la promesa, siempre y cuando reconozcamos nuestra falta y pidamos la ayuda de Dios. Por eso nunca estamos solos. El pecado, hermanos, existe. El pecado es visible. El pecado está en nuestras manos o a nuestro alcance. Porque la tentación que pone el adversario es fácil, es seductora y a muchos les gusta. Por eso caen en la red. Aun y cuando Dios les dice, no debes de hacer esto, la tentación los jala, la tentación los atrae. Entonces, ¿por qué peca el hombre? Porque el hombre lo decide. Porque tenemos una ley que nos dice, no hagas esto. Pero tenemos un adversario que nos pone la tentación y nos dice, hazlo, no va a pasar nada. Entonces, ¿quién decide pecar? Usted. Por eso la misma palabra de Dios nos hace sentir que nunca estamos solos. Obviamente tenemos que seguir las recomendaciones que Dios nos da a través de su santa palabra. Ponemos otro ejemplo, o la Biblia nos pone otro ejemplo, el ejemplo de Job. Job sufrió la pérdida de su familia, sufrió la pérdida de su salud, sufrió la pérdida de sus bienes y sintió incluso que Dios lo había abandonado. O sea, la Biblia nos muestra, hermanos, toda la vida de Job. ¿Por qué le vinieron los sufrimientos? ¿Por qué Dios permitió que tuviera una vida atribulada? ¿Cuál fue su actitud? A veces de debilidad espiritual, a veces de fortaleza espiritual. Y esa es la lucha. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Todos los días, hermanos, para el cristiano es una lucha, porque tenemos una lucha en el área espiritual. Y si mi área espiritual no está cimentada, confiando en sus promesas de Dios, entonces soy muy susceptible para enredarme y caer en las trampas del adversario. Aquí en el libro de Job, capítulo 30 y el versículo número 20, la escritura dice, clamo a ti. Y esta es un momento de debilidad espiritual donde le reclamaba a Dios. Porque si bien la escritura nos dice que debemos de orar, que debemos de inclusive de ayunar, y que la oración debe de ser constante, debe de ser perseverante, orar sin cesar. Sin en cambio,
Aquí Job le reclamaba a Dios, clamo a ti. O sea, ya no es más oro, sino que te suplico y no me oyes. O sea, primero le reclama y después le rectifica cuál era su malestar y no me oyes. Ahora yo pregunto, ¿algunos caen o muchos caen en este tipo de situación? Es que he orado a Dios y no me oye. Es que a mí no me hace caso. Es que mi oración no le llega a Él. Su oración, hermanos, le llega a Dios. Su sufrimiento o su necesidad que usted esté pasando, Dios lo conoce. Y usted va a decir, entonces, ¿por qué no me responde? Entonces, ¿por qué no me alivia? Porque Dios está trabajando en usted. Porque antes de traerle el alivio o la sanidad, Dios trabaja en el área espiritual. Y ahí es donde debemos de entender que lo que Dios busca primero es nuestra salvación y en su voluntad nuestra sanidad, ya sea física, ya sea mental, ya sea espiritual. Por eso la Escritura nos dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahí está la promesa. Y Job le estaba reclamando al Señor, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Dios, hermanos, siempre está con nosotros. Aunque Job se sentía abandonado por las adversidades que pasaba, que fueron muchas, en ese clamor él muestra una debilidad espiritual. Y hasta cierto punto, hermanos, cuando está reclamando, está en rebeldía contra Dios, porque se dejó llevar por el dolor y el sufrimiento que lo asolaban. Y esto lo llevó a un estado de desesperación y de angustia. Hablábamos de la angustia. Esta es una manifestación de la angustia, de la desesperación. Ya no aguanto más, ya no puedo. Señor, te estoy orando, te estoy pidiendo, no me oyes. Me presento delante de ti y no me atiendes. Esos son reclamos, porque no hemos entendido que Dios está trabajando y que si la Biblia promete estar con nosotros, está con nosotros. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra que no nos debemos de sentir solos ni abandonados. Pero a pesar, hermanos, de que Job se sentía solo, declara una de sus frases más impactantes. Y ahí es donde vamos nosotros a resaltar. A pesar de que Job se sentía solo y abandonado, a pesar de que Job había pasado por muchas situaciones o por muchas adversidades donde perdió todo. Sin en cambio, hermanos, así como él se había revelado delante de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, pone en su corazón que nunca va a estar solo, que a pesar de sus reclamos, el Señor le promete que iba a estar con él. Y él lo declara, yo sé que mi Redentor vive. ¿Se da cuenta? Cuando estemos en angustias, cuando estemos en situaciones que para nosotros son eh, inalcanzables de resolver, yo sé que mi Redentor vive. Bajo cualquier circunstancia, siempre Dios promete estar con nosotros. Por lo tanto, nunca debemos pensar que estamos solos. Yo sé que mi Redentor vive. Porque era su Redentor. Porque lo había salvado, porque le había presentado el mensaje de la salvación y lo había aceptado. A pesar de que a veces caía en debilidad o en rebeldía, el Señor, hermano, nos comprende, porque Él conoce nuestra naturaleza, porque nuestro Señor Jesús vivió en la naturaleza humana. Él sabe, hermanos, cómo el hombre piensa, cómo el hombre se debilita, pero también cómo el hombre se puede fortalecer. Por eso nos deja estas promesas. Y Job lo manifestaba. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. La soledad, hermanos, no solamente significa abandono. Cuando usted se sienta solo,
Muchos se sienten abandonados, se sienten que nadie los ama, se sienten que nadie se interesa por ellos. Y esa es la trampa del adversario. Por eso nos arrincona en un estado de depresión, de dolor, de ansiedad, y se sienten de esa manera. Por eso la soledad, hermanos, no necesariamente significa que estamos abandonados, sino que es una transición, es un cambio, es una transformación. Es decir, es de pasar en un momento de ser o de estar a otro distinto. Si usted se siente en esa situación cuando está sufriendo, cuando comprendemos que nunca estamos solos, entonces dejamos de estar en ese momento de angustia y pasamos a un momento de paz en el corazón, porque nuestro corazón, como lo hemos leído, está lleno del amor de Dios. Por eso que este momento de transición debemos de consolidarlo con la presencia del Señor. Mateo 28:20, la Escritura dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la promesa para afianzar, hermanos, que el Señor siempre está con nosotros. Nos dice que debemos de guardar todas las cosas que el Señor nos dice a través de su palabra. Y luego nos da una promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros, o sea, no estamos solos. Todos los días hasta el fin del mundo, aún en medio de las adversidades que estamos viviendo, el mensaje, hermanos, es muy sencillo, pero es muy profundo para comprender. Pero la misma palabra de Dios nos los ha revelado. Nunca, jamás estamos solos. Amén. Dios nos ha hablado, hermanos. Seamos sensibles a la voz de Dios. Que edifiquemos nuestro hogar en la roca, que es Cristo Jesús. Tendremos hogares sólidos, hogares felices. Vamos a hacer la oración en este momento. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Digno eres de recibir honor, gloria y majestad. Con temor y temblor, Señor, venimos ante tu presencia. Señor Jesucristo, te rogamos humildemente que des gracia en la familia, que des gracia en el hogar. A través de tu palabra, a través de ser sensibles a la obediencia a tu palabra por amor a ti, tendremos nuestro hogar integrado. Ayúdanos a vencer la debilidad y da gracias, Señor mío, para que podamos cumplir por amor tuyo esa ley divina. Te pido con humildad que des gracia en los hogares, en las familias. Hay muchas familias que están divididas. Hay muchos hijos que están en rebeldía, apartados de ti. Y no hemos sido fieles a ti, Señor. Te rogamos con humildad que edifiques la casa. Que des gracia, Padre, para que ese hogar que está dividido, tu mano lo sostenga y enderece su camino. Da gracia a los padres, a las madres, que han llorado y han suplicado ayuda divina para sus hijos. Perdona la indiferencia sabiendo hacer lo bueno. No lo hemos hecho. Rogamos con humildad, Señor, que des gracia en este culto familiar y que cada día, Señor, nos sostengas en tus manos divinas. Edifica la casa, Señor, y pon hambre y sed de ti, Señor, para que cada día, Señor, estemos fortalecidos. Gracias te doy, Señor, por tu santa promesa que nos ha dado refrigerio y paz. En el nombre de Jesús, alabamos tu nombre y rogamos por el culto familiar, por las promesas que tú has dado, Señor mío, que se cumplan cada día en nuestra casa. Gracias, Padre. Pongo los hogares, las familias, y te suplico un cerco protector para cada uno de ellos. Gracias te damos, Dios, por haber escuchado esta humilde oración. Todos estos favores los suplicamos en los sagrados méritos de Cristo Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os será hecho. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por este tiempo del culto familiar. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios dé gracia y que vivamos en la atmósfera de la oración sirviendo al Señor. Amén.